Preguntas que todos se hacen. En este programa encontrarás las respuestas y soluciones a las preguntas que todos se hacen. Bienvenidos a su programa Preguntas que todos se hacen, un programa diseñado para resolver todas las inquietudes que ustedes tienen. Mi nombre es Luz Estela García Márquez y junto con el doctor Juan Carlos Zubía, quien nos está acompañando y siempre con todas sus recomendaciones y solucionando esas preguntas que ustedes tienen. Quiero contarles que el doctor Juan Carlos Zubía es filósofo, psicólogo, conferencista internacional, escritor. Vamos a darle la bienvenida al doctor Juan Carlos Zubía. Gracias, Luz Estela, gracias a todos ustedes porque han sido de verdad una gran audiencia y nos han llevado a que ahora trabajemos por series. Eso me ha encantado. A mí también me ha gustado mucho. Hemos profundizado mucho en cada tema y estamos actualmente en la serie sobre la familia. La familia. Ya hemos visto dos temas, que es la familia, cómo se desarrolla la familia y la pregunta de hoy es ¿qué destruye a una familia? Sí, muy bien. Sé que vamos a aprender muchísimo, Juan Carlos. Okay. Bueno, entonces aprovechemos bien el tiempo. Muy bien. Empecemos. A ver, ¿qué destruye una familia? Entonces, en primer lugar, tendremos que suponer sobre la pregunta que hay factores que destruyen a una familia. Muy bien. ¿Cierto? Dijimos quizás en el primer programa que hablaba de esta serie, en donde definíamos la familia, decíamos que el mundo se ha interesado siempre en destruir la familia, en tomarse la familia. No está interesado en que esa familia esté en buena tierra ni de cosas buenas. Ni de cosas buenas, porque sobre todo hay como una especie como de propósito en que cada vez más el ser humano sea menos humano. La familia es el laboratorio donde nos volvemos humanos. Así es. ¿Ves? Donde reconocemos nuestra real humanidad. Entonces, por eso hay factores que destruyen a la familia. Voy a hablar de los más evidentes a los menos evidentes. Okay. Los más públicos a los más escondidos. Okay. Entonces, digamos que el más público de todos los factores es como la cultura. O sea, ha habido oleadas de culturas que han pretendido destruir la familia, ¿no? Entonces, nosotros actualmente vivimos en una cultura, la vamos a llamar así, la cultura occidental, la cultura posmoderna, ¿cierto? En donde desde los inicios del modernismo ya se miraban intentos de destruir la familia. La familia no es funcional, la familia no sirve, la familia está en crisis. Y la posmodernidad nos ha metido ahora como en unas modas acerca de que la familia no sirve para nada y está en franco retroceso. Sí. Entonces, por cultura, tenemos ahí como un primer factor de destrucción de la familia, de ataque sobre la familia, que es muy evidente. Un segundo aspecto tiene que ver con el lado social. O sea, hemos caído como en una especie de moda donde el matrimonio, que es como el inicio de la pareja, ha pasado a ser algo secundario. Sí. Hoy estamos viviendo como una oleada en donde es importante probar primero, una especie de noviazgo con ciertos derechos sexuales, de intimidad sexual, pero no hay la seriedad de un compromiso. Entonces se ha convertido en una gran moda social, quizás también porque le hemos quitado como contenido al matrimonio. Entonces el contenido ha pasado a ser un evento social más que la expresión de un compromiso de vida, ¿cierto? Para iniciar ese famoso proyecto de vida que es la familia. Muy bien. Diría que otro elemento aquí también fundamental tiene que ver con el hecho de que hay mucho miedo. Entonces ya vamos a los un poquito más ocultos. Hay mucho miedo frente al futuro, hay incertidumbre, sobre todo de las generaciones más jóvenes. Quizás no hemos sido tan decididos en la crianza, les hemos dado una altísima educación, pero se nos ha olvidado contarles que es que la vida no es fácil, que la vida hay que lucharla, y ellos están viendo es como la parte terrible de la vida, donde hay una desesperanza. Entonces, ¿para qué hijos? ¿Para qué matrimonio? ¿Para qué pareja? Muchas niñas y jóvenes escucha uno, no, pero con esos espejos que vemos, mejor me quedo solo, me quedo sola. Así es. Y le conduele a uno, la verdad. Duele muchísimo. Y asociado a estaría también el hecho, que tú lo mencionas allí, de tantas parejas de muchos años que se están empezando a separar. Entonces son parejas ya con hijos grandes, en esa etapa en donde los hijos se van y muchos aprovechan para irse con los hijos, ¿cierto? Violentando pues un orden
y haciendo que sea un mal espejo para las generaciones jóvenes. O sea, ahí tendremos que asumir algo muy importante y que es evidente, y es que los más viejos tenemos que ser ejemplos de vida. Así es. Ejemplos de lucha, ejemplos de tesón, de disciplina. No ejemplos de facilismo, porque es que creo que hemos caído en un facilismo muy peligroso frente a la vida de pareja y a la vida de matrimonio, donde le estamos diciendo a la gente que vivir en pareja es vivir la parte rica, pero no la parte difícil. Muy bien. Y todo matrimonio tiene partes difíciles a lo largo de la vida. Lo que tú mencionas con respecto a las parejas que ya llevan su buen tiempo y se van con los hijos, escucha uno comentarios como los siguientes, de parte de las mujeres y de los hombres. Por fin llego a la libertad, ahora sí voy a vivir, ahora sí. Sí, como si fuera un yugo, como si fuera una pesadez, como si fuera pagar un pecado, qué sé yo, cualquier cosa de estas, estar en pareja. Muy bien, sí, quizás como si hubieran aplazado la vida por estar en pareja y en familia, ¿no? Sí. Entonces eso ha herido profundamente a la familia. Tenemos también un elemento que ha ido acompañando allí y que es un poquitico más callado, que tiene que ver con los medios de comunicación, principalmente, fíjate, en las series de televisión y en las novelas. Los latinos vivimos de novelas, sí. Los americanos y europeos de series, y a la postre son lo mismo. Sí, claro. ¿Cierto? Y entonces lo que nos encontramos es que nos muestran series muy afamadas, muy importantes, donde el matrimonio no es importante. Es decir, haciendo un análisis, hace poco hacíamos un análisis con unos amigos comunicadores, nos encontramos cómo ha cambiado la temática de las series, mientras que las series que nos tocó ver a nosotros de niños y de jóvenes eran series donde el matrimonio era importante, donde las familias estaban constituidas, donde vivir juntos, entonces veíamos los singles, veíamos Los Años Maravillosos. Los Años Maravillosos, ¿cierto? Todo ese tipo de historias que como que daban por supuesto que el matrimonio existía y que era bueno y era bonito y era agradable. Valor. Hoy en día nos encontramos con otro tipo de series, por ejemplo, series que han marcado la cultura, han sido series como Friends, por ejemplo, series que hoy en día están marcando profundamente a los jóvenes, como The Big Bang Theory. Entonces nos encontramos con que se plantea un estilo de vida completamente distinto, donde se exalta la soltería. Entonces hay una exaltación de la soltería como parte del paquete de vida, sí. ¿No? Entonces uno me pone a pensar, hace 2 generaciones, es decir, hace 50 años más o menos, ser soltero no era algo normal, ser soltero era algo anormal, ¿cierto? Solo eran solteros los que habían profesado la soltería, entonces los sacerdotes o personas que se habían dedicado a causas, pero ser soltero no era parte del paquete de vida de una persona. Hoy en día sí, y entonces la cultura ha constituido como unos elementos para apoyar esta soltería permanente, eterna, ¿no? Entonces lo vemos hasta en los apartamentos nuevos que se construyen en las ciudades, son apartamentos muy chicos. Apartaestudios. Los famosos apartaestudios, donde caben máximo 2 personas, una pareja que está probando a ver si pueden vivir juntos, o el soltero. Así es. Y entonces, y además se le ha sumado a esto el hecho de que ser soltero es ser feliz, ser soltero es ser aventurero, ser soltero es la vida ideal. Vivir. Es la vida ideal, ¿no? Eso también, y el otro elemento que los medios de comunicación han exaltado a morir, bueno, acá son medios de comunicación. ¿cierto? Allí dentro de esa exaltación de la soltería, es como que si tú te sales de la soltería maduras, y madurar es admitir que hay problemas en la vida, entonces como una especie de deseo de vivir siempre joven, ¿cierto? Entonces aunado pues a que la juventud es belleza, aunado a que la juventud son curvas, aunado a que la juventud es creativa, en fin, etcétera. La eterna juventud. Entonces queremos vivir la eterna juventud de manos de cirujanos, de manos de la ropa, de manos de la moda, de manos del vocabulario. Todo eso nos lo están reflejando continuamente en los medios de comunicación y se ha vuelto una forma de vida para muchas capas de la población. Claro, y es un consumismo desmedido. Es consumismo. Que nos lleva pues a otras cosas en nuestra vida. Entonces los jóvenes no se casan, los jóvenes no tienen hijos, los jóvenes deben es vivir y disfrutar la vida, ¿no? Entonces alguien me decía... Sí, eso lo escucha uno con mucha frecuencia. Eso. Alguien me decía esto hace poco en una charla que dictaba, me decía increíble, pero a veces como padres les damos esos consejos a los hijos y no nos damos cuenta de la noción, la conciencia, es disfruta la vida y después cásate. Como si casarse no fuera parte de disfrutar la vida. ¿Ves? Entonces, claro, cuando crecemos y nos casamos y tenemos ahora esposo, esposa, pues cambian las condiciones, pero hay un disfrute nuevo, eso es otra clase de disfrute. Y eso es lo que tenemos que aprender.
es lo que debemos aprender y enseñarle a nuestros hijos. Yo veo hoy en día a nuestros hijos en general muy asustados frente al matrimonio. Pero sabes que de eso vamos a hablar ahora, después de este corte comercial, porque ese tema es muy apasionante. No se lo pierda. Ok. Ya nos vemos. Preguntas que todos se hacen. Preguntas que todos se hacen. Bueno, y continuamos nuestra serie de familia. Hoy con una pregunta supremamente enriquecedora. ¿Qué destruye a una familia? Y estamos mirando como esos factores que hacen que las familias definitivamente no estén funcionando como debería de ser. Así es. Vemos que tú decías que nos ibas a explicar desde lo más visible a lo oculto. A lo que es menos Visible. Sí. Entonces tenemos la cultura nos está llevando a destruir la familia, la parte social, el miedo, el futuro, la incertidumbre que nos da. Los medios de comunicación están apoyando mucho estos pensamientos de la misma cultura. Así es. ¿Hay así más, es. Juan Carlos? Claro que hay más. Entonces, metámonos ahora con los que no son tan evidentes. Ahora, eso de los medios de comunicación se ha ido metiendo poco a poco, y no nos hemos dado cuenta que ahora eso forma parte del modelo de vida. Pero ya es tan evidente que ya es como que estamos siguiendo ese mismo ejemplo. Sí, por eso, modelos de vida, se constituyen en modelos de vida. Así es. Muy bien, otro aspecto importante que se ha ido metiendo allí es que hemos ido como desconociendo la realidad del género, y el género se ha vuelto como algo que yo elijo equivocadamente. Muy bien. Lo que tú eliges en la vida es el sexo, no, sí, la forma de expresar tu sexualidad, pero no puedes elegir el género. Entonces, ha aparecido también allí como una especie de gran boom el hecho de que se legalicen parejas del mismo sexo, ¿cierto? Que se hable inclusive de un matrimonio del mismo sexo, lo cual en palabras y en conceptos no se puede, ¿cierto? El matrimonio siempre será entre personas de diferente género, la pareja es de personas de diferente género, la paternidad será siempre padre, madre, hijo. Ahora, la ley se impone y entonces en muchas legislaciones nos encontramos que eso se ha ido volviendo una realidad, pero eso no quiere decir que eso sea moralmente correcto, ni que sea, digamos, el concepto que se debe vivir. Entonces, hoy hemos establecido no solamente esto, sino además, te decía yo en otro programa, también que todo tipo de familias. Entonces tenemos hoy formas de familia. Sí. Una mamá y su hijo son familia, un papá y su hijo son familia, tus hijos, mis hijos, los nuestros, las mascotas ahora se incluyen dentro de la familia, es decir, hemos llegado a una cosa sorprendentemente ancha. Sí, la mamá separada con la hija separada y con el novio. Así es, O sea, hasta cosas inimaginables que todavía no tenemos respuesta para ellas porque la ciencia nos lo permite hoy en día, cuando la abuela presta el vientre para que ahí nazca el hijo de la hija, eso es una cosa sorprendentemente extraña. ¿Ves? Que es anómalo. Entonces, no tiene nada que ver con el concepto de familia como tal. Entonces, fíjate que son ataques muy diversos. Y los más escondidos, digamos, de lo más escondido en el ataque contra la familia, en lo que destruye la familia, es que aunado a todo esto hay un desconocimiento total de lo que significa ser familia. Sí, eso es importante. ¿Cierto? O sea, no nos hemos... Ni nos han preparado, ni nos han hablado, ni lo hemos investigado. Ni hemos preguntado. Ni hemos preguntado. Entonces hay un desconocimiento y creemos que ser familia es una etapa muy feliz de la vida donde no hay problemas. Sí. Eso es falso. En donde más problemas hay es en la familia. ¿Ves? Pero problemas no quiere decir que no los podamos solucionar, ni que no podamos afrontarlos. Es en la familia donde toca afrontarlos, porque si esos problemas no se afrontan en la familia, la sociedad es la que empieza a tener problemas muy graves, muy serios de estructura. Entonces debemos aprender que la familia es ese sitio hecho particularmente para que, como lo decía, sea un laboratorio de vida. O sea, yo ahí aprendo a vivir. Y entre las cosas importantes de aprender a vivir está el hecho de aprender a solucionar problemas. Y aprender que en la vida hay problemas. Es que la misma vida es un gran problema. Estar uno solucionando constantemente. Así es. Entonces, en ese último concepto veo yo que nos ha hecho mucha falta también la vivencia de principios, de valores, de tener un entendimiento claro de qué significa la vida como tal, porque en últimas no solamente estamos atacando a la familia, sino que estamos desconociendo que la vida es para lucharla. Muy bien. ¿Ves? Entonces, eso es lo que ha hecho que nuestras generaciones más jóvenes sean generaciones, no todas, pero sí muy buena parte, generaciones débiles.
débiles, presas del consumismo, presas de todo eso que hemos hablado antes. Y también veo algo, Juan Carlos, y es la comodidad que los padres tenemos también de no hacer esto en casa, sino dejar responsable al colegio. Por ejemplo. Entonces lo voy a meter al mejor colegio bueno. para que ya le enseñen principios y valores. Claro, uno lo escucha muy frecuentemente y lo va a conseguir el mejor colegio porque tiene que tener la ruta no sé qué. Cree que por muchas cosas que se tenga el niño va a quedar mejor educado y esa responsabilidad como que se la quita a uno de alguna manera y la traspasa a otro. A otros, a terceros. A terceros. O entonces nos llaman a los psicólogos a que les enseñemos cosas que, pues eso nos da plata a los psicólogos, que no debería ser así, pero óyeme bien, nosotros no somos los encargados de educar a los hijos. O sea, es la familia la que educa, realmente educa, porque la educación está basada en la transmisión de principios. Esa es la verdadera educación. Un colegio, la escuela, la universidad instruyen. Muy bien. Y ese es otro concepto diferente. Y por último, diría que un factor también que aparece allí es que desconocemos la trascendencia espiritual de la familia. Interesante. ¿No? Y entonces, al desconocer que hay una trascendencia espiritual en la familia, desconocemos la espiritualidad del ser humano, desconocemos que es allí en donde emerge realmente lo que es el amor real, que es la trascendencia hacia el otro, el prójimo, y cómo nos desprendemos de nuestro ego para poder entonces construir con el otro una vida en común, un propósito común, y cómo logramos ahora sí ser aptos para ser padres. Entonces estamos desconociendo esa espiritualidad y creo que ahí hay un elemento que está atacando de manera muy soterrada, de manera muy interior, este concepto de familia. Es que yo creo, Juan Carlos, que a veces ni se tiene en cuenta. Sí. Ni siquiera se trata, ni siquiera se trata. Así es, así es. Impresionante. Entonces podemos hablar de estas 7 como... Son 7 factores pues, 7 que hemos factores. enunciado allí, sí. Bueno, Juan Carlos, entonces, ¿qué poder hacer? Sabemos que esto nos está bombardeando por toda parte. Muy bien. Porque mira, hablábamos de la cultura, de la misma casa, del colegio, de los medios de comunicación. Sí. ¿Qué hacer una familia que realmente quiera crecer, que sabe que esto es una realidad y que le puede estar pasando? Así es, entonces vamos a hablar de factores que se necesitan. O sea, yo ante eso tengo que entender que hay elementos que me pueden ayudar para poder hacer un trabajo en casa. Muy bien. Ahora, el trabajo no se puede delegar. Este programa es muy importante y las series que hacemos son muy importantes y nuestro canal lo amamos mucho, pero ni aún así podemos reemplazar el trabajo de la familia. Aquí puedes mirar elementos, pero el trabajo lo tienes que hacer tú. Sí, en tu elementos, casa. herramientas. Sí. En tu casa. Yo lo tengo que hacer en mi casa, tú en tu casa. Muy bien, sí. Entonces, un primer elemento muy importante es que sí es esencial prepararse para ser padre, para ser familia, para ser esposo, para ser pareja, para entender qué es esto de la familia. Muy bien. Hoy más que nunca hemos comprendido que si no hay esa preparación, si no hay ese aprendizaje, vamos a errar bastante. Y entonces le vamos a dar razón a los factores que destruyen. Ay, con razón, ¿sí ve? Por eso es que toca separarse. Claro, sí. Sí, ya, a mí nadie me dijo, entonces mire... Sí, del desconocimiento, yo no ok. sabía. Muy bien. Claro, entonces hay que prepararse, o sea, la preparación no es solamente una preparación formal de colegio, de universidad, sino que es una preparación también que tiene que ver con el hecho de que no podemos llegar inopinadamente, inmaduramente a ser pareja. A mí hoy me sorprende un poquito esa facilidad con la que hay sexo, pero esa dificultad con la que tenemos para poder lograr la intimidad real, el conocimiento, porque no creamos el vínculo. Entonces, quizás es culpa nuestra, la generación anterior, que tanto predicó el sexo libre, y nos equivocamos profundamente en eso. Lo practicamos equivocadamente porque no nos dimos cuenta que es que el cuento de la pareja no es el sexo, no es solamente el sexo, sino al contrario, es todo lo que rodea a la pareja, la comunicación, la disciplina, el conocimiento, en fin, eso potencia la sexualidad, pero no es al revés. Entonces hoy hay sexo fácil, intimidad difícil. Sí, así Entonces es. creo que hay que prepararse para eso. No podemos seguir siendo tan inmaduros en este concepto, no podemos seguir siendo personas quizás light, ligeras, en el hecho de creer que lo que alivia el problema de la sexualidad de nuestros adolescentes es un condón, un preservativo, ¿no? Y estamos enfocando equivocadamente el tema. El tema hay que enfocarlo desde la intimidad, o sea, y esa es una de las necesidades humanas, lo tratamos en otro programa de la serie. Yo tengo una necesidad de intimidad, a tal punto que mi intimidad pide a gritos que yo la pueda mostrar a otro. Así es. Y dentro de esa intimidad, al conocer al otro, podemos llegar a la sexualidad, pero no es al sexo, perdón. No es así.
No es primero el sexo y después la intimidad, es al revés. Por eso, en el diario hablar, nosotros confundimos mucho, hablamos mucho de sexo, intimidad. No, intimidad no quiere decir solamente sexo, intimidad es conocimiento profundo del otro. Entonces, hoy en día no nos estamos dando el lapso de conocimiento del otro. Muy bien. ¿Ves? Los noviazgos, eso que llamamos noviazgos, son muy cortos y apuntan todos al sexo. Entonces, ya utilizan términos como amigos con derecho. Yo he escuchado el término con los muchachos y digo, Dios mío. Tú tienes derechos y también tienes deberes, ¿no? No sé si hablaremos de amigos con deberes, ¿no? Sí. Porque ahí incluirá el deber sexual. Ay, Dios. Pero lo interesante es esto, es arrancar es por la intimidad. Entonces, tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes que también el mantenerse sin sexo, no negando la sexualidad, sino mantenerse sin sexo, también es una opción. Es una opción. Y es una opción para conocer profundamente al otro. Porque ¿cómo te vas a entregar a otra persona que no conoces? Eso es absurdo. Eso tiene que ver es como con la animalidad. Y en nombre de esta generación mía que tanto pregonó el sexo libre, pedimos perdón. Eso fue un absurdo lo que hicimos. Ok, bueno, eso está apasionante. Usted no se puede seguir lo que sigue sobre este tema y esta pregunta de hoy, ¿qué destruye una familia? Los esperamos. Preguntas que todos se hacen. Preguntas que todos se hacen. Bueno, y continuamos con preguntas que todo se hace en esta serie sobre la familia. Quedamos en un tema así bien candente y es estos muchachos de hoy día que sí, llevados totalmente por la cultura, no han entendido lo que realmente es crear vínculos. Exacto. Se ha como distorsionado. Y se han ido más a la parte de placer, de sexo y ya. No deberes, nos reíamos y muchos derechos, pero nada de deberes. Nada de deberes, muy bien. Entonces hay que prepararse para ser pareja, hay que prepararse para ser papá, hay que prepararse. Pero diría uno, Juan Carlos, ¿dónde me preparo? Muy bien, entonces la primera preparación obvia que tenemos es nuestra propia familia. Muy bien. O sea, los más viejos debemos ayudar en esta preparación, debemos ser ejemplo. Ejemplo es ejemplo activo, no es, mírenme, no, es activo, o sea, es hablar con nuestros hijos de lo que ha significado el matrimonio, de lo que significa la sexualidad, de lo que significa el hecho de tener hijos, a su vez, es muy importante, es muy clave, ese es uno de los factores esenciales de preparación en la vida. Hoy nos encontramos muchachos que saben de todo, tienen no sé cuántos estudios y no tienen ni idea de la sexualidad. Nadie en casa les habló de eso. Sí. Los amigos se encargaron, la televisión se encargó, Homero Simpson les enseñó sus primeros indicios sobre lo que significa ser papá y ser mamá. Entonces imagínate lo que tienen en la cabeza y en el corazón, o sea, hay una distorsión total. Hemos sido malos preparadores de nuestros hijos. Entonces toca buscar allí, toca buscar en las parejas sólidas y estables, ¿no? Me hace acordar muchísimo una historia que creo que ya te la conté, pero repitámosla acá, de una pareja que cumplió 50 años de matrimonio. Entonces fue la televisión a entrevistarlos, muy importante, la televisión local, y le preguntaron a la señora, díganos la verdad, ¿en 50 años ha pensado alguna vez en el divorcio? Y dijo, en el divorcio no, en el homicidio sí, varias veces, ¿no? Pero entonces aquí es importante estar entendiendo que la vida de matrimonio no es fácil, no es salida, no es respuesta para condiciones difíciles. Muchas veces mucha gente llega al matrimonio porque está huyendo de otra cosa. De la casa. O está buscando algo que ahí no lo va a encontrar. ¿Ves? O sea, el matrimonio no es la respuesta a todas las preguntas que tenemos como seres humanos. Y cuando pasa eso tiende como a repetirse la misma historia. Entonces a veces tendemos a una repetición. Por eso en esta preparación se incluye también el hecho de conocernos a nosotros. Muy bien. O sea, conocer nuestro pasado, perdonarlo y decidir qué hacer de ahora en adelante. Decidir qué hacer con nuestra vida. Borrón y cuenta nueva. Sí, pero sin olvidar lo que ha pasado, porque si no volveríamos a caer. Esa experiencia es importante. Entonces, la preparación es el primer elemento importante. Hay que aprender a vivir en pareja, hay que aprender a hacer familia, hay que aprender a ser papá. Muy bien. O mamá. Muy bien. Segundo aspecto importantísimo, hay que contar con valores. Los valores no son solamente cosas que nos heredan, sino los valores tienen que ser muy vívidos, vivenciales.
Los valores nos sirven para las crisis. Es que los valores son para las crisis. Los valores no son para la época tranquila. Cuando estamos tranquilos, ¿qué necesidad de valores tenemos? No, uno está feliz, tranquilo, contento. En cambio, en las épocas difíciles, en las circunstancias complicadas, en las crisis, sí que necesitamos valores. Sacar ese carácter. Eso. Y aquí vamos a entender una cosa muy importante, y es que la vida en familia es una continua crisis. Ok. Sí, o sea, no hay familia donde no haya crisis. Sí, eso es cierto. Pero es una continua crisis porque la vida en familia es un continuo cambio. Cambio de toda clase. Entonces tú ya ibas entendiendo algo y de pronto viene otro elemento. Sí. Ya nos íbamos entendiendo como pareja y ¡pum! Llegan los hijos. ¿No? Ya vamos entendiendo al hijo y llega el segundo hijo. Ajá. Ya vamos a entender y llega el tercer hijo. Y de pronto ya estamos entendiendo cómo es esto de ser papá y se va el hijo. Y de pronto ya vamos comprendiendo que se van a ir y llega el primer hijo llega con su propia familia. Uy, sí. Entonces todo esto es un continuo, es una crisis. Yo quiero rescatar la palabra crisis porque es que crisis no es destrucción, crisis es cambio. Pues uno lo ve así como el como algo que acabose. no quiero. Sí. Pero entonces vivir la vida de familia es vivir en crisis. En crisis. Es que salir de ti ya te pone en crisis. Ser pareja ya es una crisis. ¿Ves? Ahora son crisis amorosas, que el amoroso no es dulce, ¿cierto? Tembleque, blandengue, blandico, más sí, bien sí. blandengue, sino que amoroso es fuerte. O sea, yo necesito ser muy fuerte para salir de mí, para negarme yo y aceptar al otro y así. Entonces, yo diría que ese es el segundo elemento importante, ¿cierto? Contar con Bien. valores y entender que los valores y los principios son para las crisis. Muy bien. Esencialmente ahí es donde sabemos qué clase de valores y de principios sigues. Ahí sacamos nuestro carácter. Ahí es cuando lo vemos. Muy bien. El tercer aspecto es entender el concepto de compromiso, comprometerse, ¿cierto? ¿Te acuerdas que antiguamente, o bueno, hemos leído que antiguamente las parejas antes de casarse se comprometían, ¿cierto? Y estaba el anillo de compromiso. Y había pues toda una ceremonia, el ritual, y en fin, eso no es lo interesante. Los rituales no son lo interesante, los rituales son necesarios, son socialmente válidos, Sí. pero no son lo esencial. Ese no es el compromiso. Muy bien, sí, es Ese no es el compromiso. Entonces, ¿qué es el compromiso? La palabra compromiso quiere decir prometerse a sí mismo. Es una promesa que yo me hago a mí mismo, en que lo que para mí en ese momento es un deseo, ¿cierto? Lo voy a transformar en un deber. O sea, te deseo como mujer, deseo tu cuerpo, deseo que estés a mi lado, voy a transformar en un deber ese deseo. Muy bien. Esa es la promesa que hacemos. Entonces, si voy a transformar eso en un deber, significa que es solo contigo, porque me voy a enfocar en ti. ¿Ves? Es con esta mujer y con ninguna otra, es con este hombre y con ningún otro, es con estos hijos y con ningunos otros. Entonces, es entender que la fidelidad, por ejemplo, por eso es un compromiso. La fidelidad nace de una elección que tú haces. Perfecto. No es algo que te asignaron, sino que tú eliges ser fiel. Cuando elegimos los deberes en nuestra vida, nos comprometemos. Muy bien. Y nada más válido que una persona comprometida, porque ha elegido libremente, con voluntad con su propia. voluntad, con el peso de su voluntad. Entonces, qué importante es Eso es. comprender que la vida de pareja y la vida de familia es un compromiso. Es un compromiso. ¿Ves? No bien. es un deseo. Si yo parto creyendo que el deseo es el que nos va a durar toda la vida, resulta que el deseo se transforma, Muy bien, sí. ¿no? Y el deseo cambia. Entonces el deseo no es el que moviliza la vida de los seres humanos, porque en el deseo es donde cabe el placer, en el deseo es donde caben las curvas de mi mujer, en el deseo es donde caben las cosas que me interesan del otro. Claro, y el deseo ¿no? me lleva a la tentación. Entonces, Si no pero está la curva, resulta que si yo no entonces- estoy comprometido, estaré mirando dónde hay más A ver, fuentes sí. de deseo. Perfecto. Ahí es donde tenemos problema. Entonces hay que establecer un compromiso. Muy bien. ¿Ya? ¿Está claro? Una promesa propia. Esto me hace pensar en algo, Juan Carlos, que en el mundo se destruye, cuando se destruye la familia, se habla de una palabra que es unión libre Sí. y que es como tan normal y la gente ya se identifica en unión libre como algo muy un legal. estado. Sí, como un estado y como algo muy normal y bueno, y con derechos también, Claro, ¿cierto? Claro. Pero no han tenido unión libre, la palabra lo dice. Claro, ¿no? Además eso es un absurdo, porque el matrimonio con compromiso es libre, y si no, no es. Así es sencillo. Usted puede que le hayan hecho toda la ceremonia, toda la fiesta, le han dado todos los regalos, que mucha gente hace, su matrimonio es por eso. los regalos. Pero no se da cuenta del compromiso, ¿ves? Entonces no hubo compromiso. Entonces todo matrimonio debe fundarse en una unión libre. No es un estado civil.
Eso es un absurdo. Sí, porque así lo entendemos y claro, así no lo han vendido. No lo han vendido, entonces unión libre, ¿no? Bueno, sí, es moda. Es Ahí moda. tenemos modas Pero y tendencias. más allá es Pero más allá compromiso libre. es falta de un compromiso. Muy bien. ¿No? Muy bien. Siguiente aspecto y elemento que nos ayuda a preservar la familia y a librarla de estos ataques que la destruyen, entenderemos que es la comunicación, que lo hemos trabajado Sí. en otras series y en otros temas, pero la comunicación es muy importante porque la comunicación tiene que ver es con entender al otro. Muy Acuérdate que nos comunicamos es para entender, entendernos. para hacernos entender, para entender a la otra persona. Esa es la real comunicación. Una familia sin entender deja de ser familia, se convierte en un sitio inhóspito. Claro, cada uno por su propio lado. Cada quien por su lado, entonces no nos entendemos. Quizás nos hablamos, pero es que hablar no es comunicar. Así es. ¿Ves? Entonces por eso estos medios de comunicación bien empleados lo que llevan es a hacernos entender, o sea, a entender los conceptos profundos de la vida. Muy bien. No simplemente a informar ni a divertir. Eso es lo más banal que puede haber en estos medios. Entonces, se ve lo importante que en la familia comprendamos eso, que la comunicación es fundamental. Y como no sabemos comunicar, no hay que aprender a hacerlo. Muy bien. Y yo, ¿cómo aprendo a comunicarme? Poniéndole mucha atención al otro, para tratar de entender. Escuchando. Entender su corazón, eso es lo fundamental. Entender su cabeza, su cerebro, entender su género. En pareja, eso es lo fundamental. Si yo no entiendo el género femenino de mi esposa, pues tendremos unos problemas, porque querré siempre que me entienda, A mí sí. Así pero es. no hago el esfuerzo de trascender, de ir al otro. Bueno, muy bien. En el próximo bloque entonces seguiremos profundizando más sobre este tema tan interesante. Ya nos vemos. Preguntas que todos se hacen. Preguntas que todos se hacen. Bueno, y continuamos con preguntas que todos se hacen, este tema tan apasionante de la familia, y hoy la gran pregunta, ¿qué destruye a una familia? Nos estabas contando sobre los elementos que realmente hacen que nosotros mismos pues tengamos en cuenta en nuestras familias para que no nos pase lo que el mundo quiere que pase, que se destruya. Para que defendamos la familia. Defendámosla, sí. Estamos en esa cruzada, ¿no? Defender las familias. Es un trabajo bien bonito. Así y es. hemos aprendido bastante. Muy bien, y arranca por la pareja, no se te olvide. Sí. Muy bien. Siguiente factor importante, vamos a unirlo a la preparación, a los valores, para las crisis, al compromiso, o sea, sí. transformar en deber el deseo, La comunicación. la comunicación, que es entender. Vamos ahora a hablar sobre la eficacia. Toda familia debe tener niveles de productividad y prosperidad. Es una familia estática donde no avanzamos Sí. y no pasa nada y no nos enriquecemos Así desde es. todo punto de vista y materialmente cada vez estamos peor, pues es una familia que va a producir desgaste. El ser humano ha sido hecho para prosperar Muy bien. y ha sido hecho para ser productivo, no solamente en lo material, en todo. Pero en la familia es muy importante tener también esta visión, o sea, las familias son productivas. Sí. Son pequeñas empresas. A mí me encanta esa mirada judía sobre la familia como una pequeña empresa. Así es. ¿Cierto? Entonces por eso ven a la pareja como socios. Socios. Eso es muy interesante porque nos permite comprender que en la familia tenemos que lograr niveles de eficacia, de efectividad, de eficiencia como en una empresa. Es más, yo me atrevería a decir que es aquí donde aprendemos para llevar para la empresa. Ay, ¿Ves? sí, así es. Entonces es fundamental ser productivos, altamente productivos, porque la esterilidad, que es lo contrario de la productividad, Sí. ¿cierto? Nos lleva a la miseria, y entonces cuando hay miseria la gente no está bien, no quieren hacer esfuerzos. Nada, sí. Muchas parejas se acaban por esto, se destruyen, muchos matrimonios se rompen por esto, muchas familias viven seriamente lesionadas por esto. Así es. ¿No? Entonces por una mentalidad de pobreza, por una mentalidad de miseria, por una mentalidad de tedio continuo, pues se destruyen. Entonces es importante que estemos trabajando también como- sobre la eficacia. Como un empobrecimiento Sí, mental, espiritual. anímico, sí, tienes toda la razón. Sí. Esa es la miseria, Hay ¿no? apatía ahí. Es ese empobrecimiento. Siguiente elemento es la identidad. O sea, hay que trabajar sobre la identidad. Muy bien. Eso lo hemos reiterado. En muchos programas. En muchos programas, en esta serie lo tratamos de manera muy particular. Entonces tenemos que trabajar sobre la identidad de las personas. Es que lo fundamental es que a mí me regalan una identidad, ¿cierto? La mía.
pero ahora la ponen al lado de otra persona y yo tengo que empezar a entender esa otra identidad para poder hacerle el bien. O sea, tú le haces el bien al otro es cuando estás apuntando a la identidad de esa otra persona. Y mucho más aún cuando en conjunto, como padres, lo hacemos sobre nuestros hijos y para nuestros hijos. Muy bien. Porque es entender que el ser humano ha sido creado con un propósito y que en la medida en que ese ser humano descubre, encuentra su propósito, se le revela en la vida su propósito, empieza a vivir y empieza a caminar y tendrá la energía del caso. Pero si papá y mamá no la tienen, si no hay identidad, si hay confusión, me toca buscar la identidad en otra parte. Es porque hay una necesidad muy imperiosa en el ser humano de saber quién es, ¿no? La pregunta griega famosísima ya del oráculo de Delfos sigue siendo válida. ¿Quién soy? ¿Es quién soy? Eso es una pregunta muy válida y es muy linda porque tiene una respuesta sobre el propósito. No solamente quién eres, sino para qué eres, y eso es lo fundamental. Y por último, un elemento que me encanta, que a veces olvidamos, es que se necesita fe. Se necesita fe. Es decir, la fe es importantísima. La fe tiene que ver con la confianza, con la esperanza, con el hecho de que estamos seguros de que esto que hacemos va a tener buen resultado. Toda buena obra da un buen resultado. Así es. ¿Cierto? El no hacer nada es terrible, es la mejor manera de que todo esto decaiga, se destruya, de que la familia no exista. Estéril, tú lo dijiste, una palabra así, genera esterilidad, miseria. Perdón. Así que necesitamos entonces trabajar sobre la fe, que nos da un entendimiento diferente de la vida. La fe es una forma de entender, es tan válida como el entender científico, pero aquí lo que entendemos es que si yo no hago, no hay producción. Si yo no hago, no hay comunicación. Si yo no hago, no hay compromiso. O sea que a mí me implica trabajar para que haya fe, para que haya elementos de desarrollo de mi familia. Muy bien. ¿Sí? Entonces se necesita fe. La fe no es solamente un aspecto religioso, hay que quitarle mucho eso de la carga religiosa a la fe. La fe es un elemento espiritual muy importante. Sin fe no nos podemos amar. Así es. Así de sencillo. Sin fe no podremos perdonarnos, por ejemplo. Entonces se necesita esta fe para que haya un entendimiento distinto del sentido de la familia. Muy bien. Juan Carlos, ¿qué le podemos decir a las familias que nos están viendo allí y que ven como reflejado toda la historia que hemos contado, cómo los factores externos han permeado la familia, pero también que ya tenemos herramientas o elementos que podemos utilizar? ¿Qué consejos le podríamos dar a ellos para que empiecen? Pues uno empieza a utilizarlo cada uno, pero con ejemplos prácticos. ¿Qué les podríamos decir a ellos? Pues les debemos decir que la familia como es un laboratorio de vida, también hay que experimentar en ella cosas positivas, ¿cierto? Y debo entender una cosa muy importante. Yo no estoy en la familia para que me hagan feliz. Ese es además es un mal prerequisito para iniciar la pareja, ¿no? Muchas parejas, es que yo estoy con esta mujer para que me haga feliz. No. Eso es una falsedad, eso es bastante ingenuo, ¿no? Estamos en la vida de pareja es para hacer feliz al otro. Entonces, cuando yo entiendo que esa es mi tarea y mi trabajo, pues yo debo entender qué lo hace feliz, en todo, en todo lo que sea esa persona, en su género, en su sexualidad, en su manera de hablar, en su manera de ver la vida, en sus talentos, en fin. Eso nos va a permitir entonces que seamos felices, tengamos fuerza. La felicidad es una clase de fuerza, tiene que ver con el gozo para la adversidad. Y sobre todo, que ahora podamos hacer felices a nuestros hijos. Entonces fíjate que ahí adquiere sentido eso de no vayan a contrariar a sus hijos. Porque contrariar a los hijos es no hacerlos felices. Felices no es llevarle la cuerda en todo, sino apuntar a su identidad. Muy bien. Y yo tendré que corregir muchas cosas. Aún inclusive sabiendo que estoy haciendo feliz a mi hijo, tendré que corregir para que esa persona alcance y empiece su desarrollo. Su despliegue. Y se despliegue y empiece su ser a fluir y se vea allí el ser humano que debe ser. Muy bien. ¿Listo? Entonces, muy importante es que entendamos que la relación de pareja la relación matrimonial, tiene un fundamento, tiene además un propósito. ¿Cierto? Y entonces, si no entendemos esto, estamos perdidos y nos vamos a confundir muy seriamente porque no sabremos entonces para qué estamos juntos. Entonces, déjame decirte cuál es el propósito y el sentido de la familia. ¿Sí está bien? Y de la pareja. Si eso no está claro, nos vamos a perder y vamos a perder el tiempo y entonces vamos a sufrir terriblemente. ¿Listo? Entonces, fíjate, ¿qué es lo importante para que podamos comprender
cuál es el sentido del matrimonio y por qué debemos ser matrimonio. Entonces, vamos a decirlo de esta manera. Para que haya propósito, para que haya sentido en el matrimonio, debemos estar muy de acuerdo en unos factores esenciales. Entonces, el primero de estos es el siguiente. La palabra sentido significa sabor. En la antigüedad se preguntaba, ¿qué sentido tiene la sopa? O sea, ¿qué sabor? ¿Cuál es el sabor del matrimonio? Que es esencia, la pareja es esencia de la familia. Entonces, ¿cuál es el sabor de la pareja? Entonces, en primer lugar, el primer sabor que le tenemos que dar al matrimonio es que el matrimonio es perfectible. Sí. Es decir, no es perfecto. Okay, yo no estoy con una persona perfecta. Sí. Es una unión con alguien imperfecto y aún así lo amo. Ajá. Y al estar al lado de esa persona imperfecta, yo sí tengo un sentido de que mis errores sí los puedo mejorar. Muy bien. ¿Ves? Porque yo no espero mejorarte a ti, yo lo que espero es perfeccionarme yo. Entonces estoy en un propósito perfectible. Perfectible significa que se puede, que hay que tener noción de los equívocos y los errores y trabajar sobre ellos. Muy bien. Pero de los propios, no del otro. Yo no estoy en la vida del matrimonio para señalar tus errores, Sí, no. que es grave, Ok. ¿cierto? Entonces, perfectible. 2, el matrimonio debe tener un sentido, un sabor determinado. Es decir, no hay salidas de emergencia. Muy bien. No hay puertas laterales, no me puedo devolver, es con esta mujer, es con este hombre, es con estos errores, es con estos otros, es con estos aciertos, es con estas debilidades, es con esta fortaleza, es con este ser. Muy bien. Determinado. Y tercero, el matrimonio debe ser esperanzado. Muy bien. Y esperanzado significa que siempre estamos sembrando como el sembrador, con la esperanza de ver este cultivo Los grande frutos. y de que algún día haya frutos y que sobre esos frutos podamos comer, intercambiar, volver a sembrar, Seguir creciendo. para que el proceso continúe, ¿cierto? Los frutos del matrimonio no son los hijos. Eso es un equívoco verlo de esa manera. Los hijos son los hijos y ellos a su vez harán su siembra. Así es. Los frutos del matrimonio es de lo que alimentamos nuestro matrimonio. Entonces, ¿de qué lo alimentamos? De aspectos perfectibles, de determinación y de esperanza. Muy bien. Yo anhelo eso. Entonces, cuando tenemos eso claro, empezamos a caminar de una manera distinta, porque entendemos que yo no estoy al lado de un ángel, tampoco estoy al lado de un demonio, estoy al lado de un ser humano. Y que mi propósito es hacerlo feliz, Ajá. aún entendiendo que hay errores y cosas que no me agradan del otro, pero las entiendo de dónde viene, entiendo los vacíos que hay, los bloqueos que hay en el otro. No estoy en esta vida para sanarlo, a mí no me toca sanarlo, ni me toca salvarlo, ni cambiarlo, ni nada de esas cosas, me toca es amarlo, Perfecto. punto. Entonces, si hiciste la elección correcta, ahí tienes una senda muy interesante. Pues nos has dado unos elementos muy importantes. Seguiremos hablando sobre la familia y esto es para que no se lo pierdan nuestros televidentes. Muchísimas gracias por todo lo que nos enseñas. Gracias a ti, a ustedes, gracias por la paciencia. Bueno, y a ustedes los vemos en un próximo programa. No olviden escribirnos en nuestras redes y nos vemos en una próxima oportunidad. Preguntas que todos se hacen. En este programa encontrarás las respuestas y soluciones a las preguntas que todos se hacen.